Hemos llegado ya al debate de investidura de esta legislatura y yo creo que es oportuno comenzar explicando el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario de Convocatoria por Asturias. Los motivos que nos llevaron hace ya muchísimos días a definir que nuestro voto iba a ser afirmativo en esta sesión de investidura a su candidatura. Apenas terminaba el recuento definitivo cuando se contaba el voto del censo del residente ausente. Nosotros y nosotras ya decidíamos que sí, que íbamos a apoyar sin ningún tipo de condición su investidura en el día de hoy. Y lo hacíamos motivados, analizando la coyuntura nacional que se nos venía encima apenas 12 horas después de terminar la jornada electoral del 28 de mayo. Una coyuntura nacional marcada por unas elecciones generales anticipadas en un clima, yo creo que peligroso, en un clima de involución, en un clima con un riesgo cierto, no solo de involución, sino también de inestabilidad para nuestro país e incluso de convivencia entre los españoles y las españolas. Por eso creíamos que teníamos que tener una reacción firme, una reacción inmediata y no dejar para última hora la toma de decisiones. Había que mojarse y había que votar sí y lo había que hacer público. Esta decisión yo creo que anticipó en buena medida lo que hoy es este debate y evidentemente esta decisión tuvo consecuencias. La primera consecuencia, que hoy garantizamos en Asturias que va a haber durante 4 años más un presidente del arco parlamentario progresista de esta Junta General. Y yo creo que eso es una primera medida muy importante. Una segunda consecuencia que tuvo ya en aquel momento aquella decisión es que el Grupo Parlamentario Popular y su candidato, el señor Diego Canga, se dieron de bruces con la realidad aritmética de esta Cámara. Que es cierto que 17 parlamentarios populares y 4 parlamentarios de Vox suman 21 y que son más que ustedes 19, pero que 19 diputados del Grupo Socialista más 3 diputados de Convocatoria por Asturias suman 22 y eso es más que 21. Decidió, por tanto, no enfrentarse a lo que era una derrota segura. Por lo tanto, segundo motivo del que nos tenemos que felicitar, y sacó también de la ecuación, del panorama y del foco, por lo tanto, del protagonismo, a una fuerza política que yo, como usted, también comparto, que genera preocupación para aquellos que nos consideramos demócratas. Por lo tanto, eso fue lo que motivó nuestro sí. Me preguntaban en ocasiones, ¿pero ustedes no van a plantear nada a cambio de ese sí? Y yo decía, pero es poca recompensa el garantizar un gobierno progresista, el garantizar que la derecha y la extrema derecha no lleguen al poder en Asturias. Yo creo que es motivo suficiente. Aparte que entiendo también que el conjunto de nuestro electorado nunca hubiese entendido que hubiésemos puesto en duda o que hubiésemos mantenido la incertidumbre hasta el último momento ante una situación de tantísimo calado. Era un sí que no estaba condicionado al pacto de gobierno, que no estaba condicionado a ningún tipo de acuerdo ni para la investidura ni para el resto de la legislatura. Tiempo tendríamos, tiempo tenemos, tiempo estamos teniendo para hablar todo eso. Y era un sí que yo hoy estoy más convencido todavía que en aquel momento serviría, y de hecho sirve, para evitar la frustración de la izquierda en Asturias. Era un sí que sumaba para el entendimiento de esa izquierda. Era un sí para la unidad progresista, que además tiene que ser, señor Barbón, reformista. Y hablaré más tarde de esto. Era un sí para la estabilidad de Asturias. Y también volveré más tarde de esto, para esto. Y era un sí, en definitiva, para sumar, para construir, para la mayoría social de nuestra comunidad autónoma. Referente al discurso de ayer, señor Barbón, mi grupo parlamentario coincide con usted en el marco general. Yo creo que eso es evidente.
Coincide también en los valores que su discurso desprende. Yo creo que es un discurso clásico del Partido Socialista. Es un discurso clásico para lo bueno, es un discurso también clásico para lo que, en aquello que a nuestro juicio, evidentemente, a nuestro juicio, en lo que aquello que no acierta. Si me pregunta usted que a mi juicio qué le pudo haber faltado, se lo digo con franqueza. Le faltó autocrítica. Porque la autocrítica es el motor del cambio, es el motor de las transformaciones reales. Y es un ejercicio muy sano en la práctica política. Eso fue lo que mi grupo parlamentario fundamentalmente echó en falta ayer. Y esta falta de autocrítica, señor Barbón, yo creo que realmente esconde algo que ustedes o no quieren ver o tratan por todos los medios de disimular. Y es que hay una insatisfacción creciente en la sociedad asturiana. Alertábamos de ello durante la campaña y se plasmó en el resultado electoral. Una sociedad que esperaba y aspiraba, como se lo había prometido, a una legislatura de cambio y que vio que no se producía. Y hoy nos encontramos con una alternativa de la derecha democrática que es una realidad y que, insisto, solo nuestra decisión de entrar con esa firmeza y sin ningún tipo de condición en su investidura imposibilitó llegar a disputarle la presidencia del Principado de Asturias. Hay propuestas suyas que nos hacía en el día de ayer que mi grupo parlamentario comparte. Le decía que coincidíamos en lo general de su discurso. Compartimos, además, valores que se desprenden en materias, evidentemente, como la igualdad, como los derechos LGTBI, como esos planteamientos genéricos que usted ha esbozado para la ordenación del territorio, la importancia de buscar un desarrollo no solo sostenible, que sino además tiene que ser armonioso y equilibrado en el conjunto de Asturias. Asturias no va a poder volar sin sus alas y el área central se tiene que configurar como ese corazón que bombee la sangre a esas alas para poder despegar. Evidentemente, mantenemos criterios similares al suyo en materia de educación, la importancia de la escuela 0 a 3, la importancia de la educación pública. Compartimos con usted la importancia también que tiene que tener el sistema sanitario público. Estamos especialmente preocupados por la situación que está atravesando desde hace ya años la atención primaria en Asturias. Y esto está generando desafección en una parte importante de la ciudadanía asturiana. Y aquellos y aquellas que se lo pueden permitir ponen sus ojos en los seguros privados. Y cuando esto ocurre, cuando ponen sus ojos en los seguros privados, aquellos que se agrupan en torno a intereses empresariales, que ven la sanidad y el sistema sanitario no como un derecho que tiene que ser público, que tiene que ser gratuito, que tiene que ser universal y que además tiene que ser de calidad, si no lo ven como una fuente de oportunidades, prestan atención a lo que pasa en Asturias y pretenden instalarse, y me estoy refiriendo a la clínica Quirón en Gijón, y van a suponer, sí o sí, yo creo que un competidor voraz por uno de nuestros bienes más preciados y a la vez escasos en la sanidad, como son nuestros profesionales sanitarios. Compartimos también de lo que usted ayer nos hablaba, cuestiones relacionadas con la vivienda. Quizás eche en falta un poco más de concreción en torno al eje atlántico. Compartimos, en términos generales, esa idea. Yo creo que una vez que de forma inmediata ya va a ser una realidad la apertura de la variante ferroviaria y el paso del tráfico mixto desde el primer día por ella, con lo que vamos a tener ya garantizada una
conexión rápida, fiable, segura con la meseta, que va a abrir muchísimas, sin duda, oportunidades y generar nuevos horizontes, es necesario también el establecer canales de coordinación y de impulso a todo lo que tiene que ver con la cornisa cantábrica. El que seamos capaces de unir en ese arco geográfico que va de Oporto a Irún territorios diferentes que tenemos que vertebrar. Y que además desde la izquierda lo hacemos con un ojo puesto en lo que durante tantos años nos aprendió José Saramago. Yo creo que un referente cultural, un referente para la izquierda, un referente que desarrolló una idea que yo comparto y es el concepto de la patria ibérica. Y compartimos también con usted nuestro interés, nuestra preocupación y, por lo tanto, nuestro compromiso, nuestro esfuerzo con el desarrollo y, por lo tanto, la reforma del Estatuto de Autonomía, para blindar, en primer lugar, derechos sociales, para alcanzar mayores cuotas de autogobierno y para hacer realidad de una vez lo que hay un derecho que no se puede otorgar por más tiempo, como es la oficialidad de la lengua asturiana. Pero a esas propuestas suyas, yo quisiera hoy trasladarle, señor Barbón, quisiera hoy proponerle cambios estructurales que espero que podamos compartir. 6 cambios estructurales en concreto que ayer o bien echamos en falta o bien se trataron de una forma en la que diferimos en aspectos concretos o bien nos gustaría complementar de alguna manera. Primera propuesta tiene que ver con la política industrial. Decía usted hace unos días, esta legislatura que ahora termina, me rodeé de un gobierno que ha sido demasiado técnico. Yo creo que en este caso no ha sido demasiado técnico, ha sido inmovilista. Hay un par de cuestiones que usted evidentemente no abordó ayer que conviene traer a este debate. Una ha sido la falta de impulso político a la ley de la industria, a la ley para generar un carácter estratégico para la industria electrointensiva asturiana, que este Parlamento, a través del artículo 87.2 de la Constitución, llevó al Congreso de los Diputados y que hoy duerme el sueño de los justos en algún cajón del hemiciclo de Madrid. Y hay una segunda cuestión, de la que usted ayer tampoco en materia de industria habló, de lo que fue un despilfarro de acumulación de capital político, social, económico y cultural, como fue la Alianza por la Industria. Segunda propuesta, señor Barbón, que le quisiera trasladar. Cuando se empezó a reformar la Administración, la legislatura pasada lo dijimos, debemos de empezar esa reforma por los servicios sociales. Tienen una Administración obsoleta. Hemos, afortunadamente, durante los últimos años, fundamentalmente los años que llevamos del presente siglo, avanzado mucho en materia de derechos sociales, pero de forma paralela no ha aumentado esa Administración. Es importante su reforma. Y aquí, como en más cuestiones no está reñido, iniciar un proceso de reforma fuerte, buscar acuerdos, buscar consensos con la derecha democrática. Tercera cuestión a la que mi grupo parlamentario le pediría a usted hoy mayor concreción, le pediría a usted hoy un mayor detenimiento. Es todo lo que tiene que ver con las políticas de discapacidad. Yo creo que ayer las personas con diversidad funcional fueron las grandes olvidadas de su discurso, con apenas una frase que abordaba la situación en la que se encuentra la valoración de la discapacidad. Hablaba usted, y mi grupo parlamentario se suma a ello, a ese pacto por la salud mental, ¿no? Sin duda, la gran epidemia del momento actual. Le pido ir un paso más allá.
Comprometámonos aquí en la aprobación de una ley de salud mental para nuestra comunidad autónoma. En quinto lugar, le plantearía también un pacto por el medio rural asturiano, porque comparto básicamente lo que usted nos trasladó ayer. En el medio rural hay una situación de polarización que no es deseable para nada, porque genera un clima que no es el más adecuado para desarrollar una convivencia en armonía, porque genera un clima que no es el más adecuado también para optimizar los recursos que en el medio rural tenemos. Hoy el medio rural yo creo que es un laboratorio para la antipolítica, es un laboratorio para experimentos relacionados por lo general siempre con posiciones extremistas que tenemos que atajar. Debemos de comprometernos en la búsqueda de desacuerdo por el mundo rural, por el medio rural. Tiene que estar en él, evidentemente, liderándolo el Gobierno, tiene que estar en él los grupos parlamentarios democráticos de esta Cámara, tienen que estar en él los agentes sociales, tienen que estar en él los ayuntamientos, tienen que estar en él, yo creo que uno de los pilares fundamentales del tejido político-institucional del medio rural, como son los grupos de desarrollo rural. Y, en último lugar, la sexta propuesta de cambio que yo hoy le pediría sería abordar una nueva época, un nuevo tiempo en materia de política medioambiental. Ayer citaba usted, ponía usted como ejemplo al presidente Pedro de Silva. Yo hoy acepto esa mención que usted hacía ayer al presidente Pedro de Silva y le digo que efectivamente el modelo de política medioambiental que el Gobierno de Pedro de Silva trajo para Asturias es lo que nosotros queremos hacer, pues prácticamente casi 40 años después. Fue un modelo que nos permitió abrir la puerta al paraíso natural. Fue un modelo que logró concitar el respeto de las empresas, que no produjo ninguna deslocalización y que nos permitió avances muy sustanciales en materia medioambiental. Es necesario, por lo tanto, en este nuevo tiempo de política medioambiental, abrir la puerta a la política de equilibrios, a la política de consensos, a la política de pactos, a la política de tender puentes entre sectores que hoy están al margen de decisiones importantes que tenemos que, de alguna manera, corregir y equilibrar. Es importante también aquí recuperar la autoridad ambiental pública. La guerra contra la burocracia no tiene que basarse exclusivamente en un desplome del control público. La burocracia per se no es dañina. La democracia per se yo creo que garantiza el correcto funcionamiento de la democracia, protege los intereses de todos los ciudadanos y garantiza equilibrios y respeto mediante los procesos de los que nos dotamos a las leyes. Hay que, por lo tanto, recomponer y reconfigurar esa autoridad ambiental pública. Creemos desde mi grupo parlamentario que es la hora del reformismo fuerte. En España ya lo es desde que en enero del 2020 editábamos el primer gobierno plural, el primer gobierno compartido de la izquierda de nuestra democracia. Llega también, por lo tanto, ese momento para Asturias. Y nosotros, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, asume el impulso, asume el liderazgo de esos cambios que son necesarios, de esas reformas fuertes que están pendientes y tenemos que abordar. Nosotros nos miramos en el espejo de Sumar, nos miramos en el espejo de ministros y ministras como Yolanda Díaz o como Alberto Garzón, que desde su destacado papel en el Consejo de Ministros impulsaron muchos de estos cambios, de estas reformas fuertes
que en Asturias también tienen su reflejo. Usted citaba ayer cómo había mejorado durante estos años todo lo que tenía que ver con el empleo y con la empleabilidad en nuestra comunidad autónoma. No es un hecho aislado. Se enmarca un contexto general en todo el país que viene sin duda propiciado por el buen hacer de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que seguramente su reforma laboral tiene mucho que ver para haberse reducido todas esas tasas de desempleo, para haber crecido el empleo estable, para, en definitiva, mejorar las condiciones laborales en nuestro país. Terminaba usted ayer diciendo que es el momento de Asturias. Yo matizaría, si me lo permite, señor Barbón, esa frase. Yo creo que más que ser el momento de Asturias, es el momento de un gobierno valiente que realice cambios. Y nosotros, que no compartimos todo con usted, porque vemos las deficiencias de la socialdemocracia, porque comprobamos a dónde no llega la socialdemocracia, queremos, precisamente por eso, impulsar esos cambios juntos. Porque impulsamos una reforma fuerte del Estado social y de bienestar asturiano, o la impulsarán gente como Joel Fernández, el presidente de la construcción, o empresarios decimonónicos. Y no me resisto aquí también a hacer un comentario sobre las declaraciones que Joel Fernández nos tiene periódicamente, además, acostumbrados, ¿no? Yo creo que revitalizan a Marx, señor Barbón, revitalizan a Marx. Seguramente que en su grupo parlamentario y en su Consejo de Gobierno, muchos de jóvenes habrán tenido posiciones seguramente más duras, más beligerantes políticamente que las que tienen ahora. Y seguramente que leerían en ocasiones a Marx y llegaría un momento de su vida que dirían, bueno, esto de Marx ya está completamente desfasado, ¿no? Bueno, una realidad del siglo XIX que poco tiene que ver con la realidad del siglo XXI, ¿no? Bueno, pues yo creo que si leemos y escuchamos a Joel Fernández, vemos que él sí tiene muy claro que la lucha de clases sigue existiendo y que ellos la van ganando. Y es algo que tenemos que evitar. Porque cuando ellos dicen, reduzcamos un 5% la inversión, le llaman gasto, aunque sabemos que es una inversión, la inversión en educación o la inversión en materia sanitaria. Lo dicen porque ellos, ellas, no tienen ningún problema, porque sus hijos, sus hijas van a la educación privada, porque ellos, cuando tienen algún problema de salud, acuden a cualquier clínica privada. Pero para la mayoría social, esa mayoría social que tenemos que proteger, ese 5%, puede suponer un detrimento muy importante en la calidad de esos servicios públicos que son esenciales, que son para todos, que son para todas. Llegados a este punto del discurso, yo creo que a nadie le extrañará, y menos a usted, señor Barbón, lo que voy a decir ahora. Este grupo parlamentario, sí, este grupo parlamentario quiere gobernar, este grupo parlamentario sí quiere formar un gobierno de unidad progresista. En primer lugar, para terminar, un ejercicio de responsabilidad que empezábamos ya con esa decisión hace más de mes y medio de votar que sí en esta investidura, que era el de trasladar una imagen de serenidad y una imagen de estabilidad para Asturias. Yo creo que además nos avala nuestra historia y nuestra trayectoria. Y aquí quizás mis coaligados les voy a pedir que me perdonen si durante un minuto hablo más quizás como coordinador general de Izquierda Unida que como portavoz de convocatoria por Asturias. Yo creo que esa historia que esta organización política atesora, en defensa de las libertades, en defensa de la restauración de la democracia en este país, con todas las cesiones que en su momento se hicieron en aras de la convivencia pacífica y el desarrollo
económico, social, cultural y en libertad de España. En un momento muy difícil, con todavía gente en el exilio, con gente en la cárcel, con gente que venía de sufrir una represión muy dura, nos avala para reivindicarnos como fuerza activa, además, del arco democrático de nuestro país. Que nuestra gestión en cientos y cientos y cientos de ayuntamientos a lo largo y ancho de España. Que nuestra gestión en decenas de ayuntamientos en Asturias. Que nuestra gestión, que además no es una casualidad ni fruto de un día, sino que se consolida elección tras elección en muchos de sus ayuntamientos. Que nuestra gestión también en gobiernos de comunidades autónomas, 2 en Asturias ya durante este siglo, demuestra que somos parte viva de esa democracia y que, por lo tanto, no comprendo el miedo, no comprendo la preocupación y no comprendo el alarmismo que en ocasiones la derecha política y la derecha económica plantea sobre nosotros con ese mantra de que no pacte usted con la extrema izquierda. Somos izquierda democrática. Creo que hemos demostrado más que suficiente que nuestra historia avala eso y también nuestra trayectoria. Gente como Horacio Fernández Iguanzo, ¿no?, que decía que frases tan bonitas como que sobre la muerte y el odio no se construye una patria. Gente como Anita Sirgo, que sigue recordándonos hoy en día que no hay un bien más preciado que el valor de las conquistas sociales y de la democracia. O gente como un paisano suyo y mío, Manolín el de Llorío, muchísimos años defendiendo la libertad en el monte, sufriendo muchísimos años de cárcel, que salió de esa cárcel, que fue concejal en el primer ayuntamiento democrático de La Viana, que siempre defendió la democracia y que nunca toleró críticas a quien acusaba de imperfecciones al sistema democrático. Yo creo que toda esa gente avala que somos una fuerza política que no genera ningún tipo de alarma y que no es un peligro ni para la Constitución, que la defendimos y la votamos, ni para la estabilidad y la convivencia ni en Asturias ni en España. Porque, en definitiva, reformismo fuerte es lo opuesto a los extremismos. Y como le decía, señor Borbón, sí nos queremos sumar a su gobierno. Y le diría que culminemos ya esa negociación que nuestras delegaciones llevan manteniendo desde hace unos cuantos días. Yo creo que sería interesante que hoy, tanto usted como yo, nos comprometamos aquí, en este Parlamento, en esta tribuna, a avanzar en la culminación de ese acuerdo, a avanzar en la consecución de un programa de cambio, de un programa que tiene que ser, además, de transformación. Porque estoy seguro de ello, lo espera una parte muy importante de la sociedad asturiana que está anhelando que demos luz verde a ese acuerdo. Y porque además, señor Borbón, estoy también seguro de una cuestión. Lo mejor para el domingo en Asturias, lo mejor para que nuestra base social vaya animada, vaya convencida a votar el domingo de que sí es posible ganar las elecciones, de que sí es posible reeditar esa mayoría que tenemos a nivel nacional, el mejor impulso que le podemos dar en Asturias es que logremos un gobierno que no sea solamente de unidad progresista, que si no sea también un gobierno reformista.